Las empresas y población en general se enfrentan en la actualidad a estafas por ataques cibernéticos. Según cifras recogidas por Kaspersky, este año en Latinoamérica se han registrado más de 280 millones de intentos por ataques cibernéticos. Los métodos que yo voy a elegir para tratar de proteger la información que está en Internet o en sistemas que son digitales. Entonces, al final, obviamente, el más conocido es Internet, las redes sociales, páginas web y demás, y cuáles son las técnicas que yo tengo que seguir para evitar ser víctima de un ciberataque. Entonces, la ciberseguridad básicamente eso es. ¿Algo que está como tendencia actualmente? Sí, de hecho comenzó a fortalecerse en los últimos años. Por ejemplo, lo que fue la pandemia hizo también que los ciberataques crecieran porque hacía que la gente trabajara más desde casa hay menos recursos para protegerse, la gente trabajaba desde dispositivos personales, entonces todo eso creció exponencialmente y desde entonces no ha bajado, solo ha seguido creciendo. Anualmente se está estimando un 60% de crecimiento anual en ciberataques. ¿Eso hablando de a nivel nacional o a nivel general? Es a nivel global, es a nivel global y dentro de esos ciberataques se ha mantenido una tendencia de que el 80% de los ciberataques que están sucediendo casi siempre vienen por correo. Entonces el correo electrónico sigue siendo el método más utilizado por los ciberatacantes para llegar a los usuarios y a la empresa. ¿Cómo se combate esto? Se combate con varias cosas. Al final es un tema cultural también, es un tema de recursos, es un tema de tecnologías. Entonces hay empresas que, por ejemplo, optan por hacer inversiones muy grandes con tecnologías que los van a proteger, pero al final la cultura también es algo que tiene mucho que ver. Nosotros en la ciberseguridad mencionamos algo de que el eslabón más débil de la ciberseguridad siempre es el usuario. Entonces yo puedo tener las mejores de las infraestructuras, pero si el usuario no sabe protegerse, entonces siempre voy a tener ese tipo de falencias. Hay de varios tipos, sí, hay de varios tipos. Hay, por ejemplo, ciberatacantes que son activistas, hay ciberatacantes que lo hacen por cuestiones políticas. Eso es algo que tal vez aquí en la región no se da tanto, pero sí se da mucho en Europa del Este, por ejemplo, el conflicto que todos conocemos que hay. Los ciberatacantes siempre están trabajando en eso. Aquí lo que más se da son los ciberatacantes que lo hacen por cuestiones económicas, básicamente lo hacen porque ellos consiguen una ganancia, es un negocio para ellos básicamente. De hecho propensos todos, pero al final el atacante lo que hace es irse por el camino más fácil. Obviamente no es lo mismo atacar a un banco que atacar a una persona, entonces es más fácil engañar a una persona para quitarle el dinero que tratar de, por ejemplo, penetrar la seguridad de un banco. Ahora bien, en cuanto a lo que la gente debe hacer en este tipo de casos. Sí, la gente a nivel personal, por ejemplo, lo que se recomienda y principalmente tomando en cuenta que vienen temporadas de mucho consumo como el Black Friday, Navidad y demás, es tratar de no exponerse, siempre mantener la guardia arriba, por así decirlo. Las redes sociales son muy utilizadas para ese tipo de cosas, entonces no anden intercambiando información con personas que no son de confianza. Por ejemplo, protejan mucho la información que tiene que ver con sus cuentas bancarias. Un empleado de un banco nunca, por ejemplo, lo va a contactar por WhatsApp, nunca lo va a llamar para pedirles la clave, nunca les va a pedir el PIN del cajero, por ejemplo, que utilizan el ATM para sacar dinero. Ese tipo de cosas uno tiene que sospechar de todo el mundo. Si uno sospecha de todo el mundo, las probabilidades de ser víctima de un ataque de estos van a reducir muchísimo. Este escenario invita a las empresas y población en general a fortalecer la seguridad cibernética contra este tipo de amenazas. En cámaras de Celso Troches y la edición de Santos Guzmán, para Noticias Canal 6, José Velázquez.